Bueno, una parte introductoria de este capítulo, que me imagino en la primera clase, debían haberles compartido. Es que cuando estamos frente a una serie de manifestaciones que puede traer el paciente a la consulta externa, al hospital, ¿no? Tenemos que absolver 3 preguntas fundamentales, ¿ya? Primero, precisar si es que la molestia que trae el paciente es un problema de tipo neurológico, exclusivo, primario, o sea, por lesión o por daño del sistema nervioso. Por ejemplo, si están ustedes frente a un paciente que tiene un síndrome convulsivo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienen que ustedes decir es que la convulsión no sea por una lesión neurológica. Puede ser tranquilamente un problema de tipo metabólico. Recuerden ustedes que la convulsión se puede presentar en un paciente con hiponatremia severa, se puede presentar en un paciente que tiene hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, hay que descartar problemas extraneurológicos, ¿correcto? Una vez que uno piensa que el problema no es de otro sistema, sino el sistema nervioso es el que está comprometido, ¿no es cierto? Se plantea uno la pregunta de decir, ¿en dónde está la lesión? Acuérdense ustedes que el sistema nervioso es bastante extenso, desde el sistema central hasta los órganos efectores. Entonces, hay una serie de etapas, hay una serie de ubicaciones en las cuales puede estar interrumpido la actividad nerviosa, ¿correcto? Esa es la ubicación, ¿no?, de la lesión a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, si yo digo que un paciente, el mismo problema que les planteo, el paciente tiene un síndrome convulsivo, le he descartado, por supuesto, metabólica, ¿no es cierto? Y pienso que el tema del síndrome convulsivo está relacionado con una lesión orgánica del sistema nervioso. Este es otro problema que deben tener en cuenta ustedes. Las manifestaciones neurológicas pueden deberse a una serie de causas o razones o etiologías. Estamos hablando de un síndrome convulsivo, por ejemplo. Esto puede presentarse por un accidente cerebrovascular, puede presentarse por un granuloma cerebral, puede presentarse por una infección cerebral, una encefalitis, puede presentarse por un problema expansivo, una neoplasia, ¿no es cierto? O sea, la manifestación neurológica que tiene un paciente obviamente tiene diversa etiología. Por supuesto, el interrogatorio tiene que ir dirigido precisamente a precisar esto. Pero una vez que nosotros decimos que el paciente tiene una lesión orgánica, ¿no?, a nivel del cerebro, ¿no es cierto?, nosotros debemos, del sistema nervioso, nosotros debemos decir en dónde está la ubicación, ¿no? Entonces, y eso, la ubicación es, de alguna manera, en algunos casos obviamente sencilla y en unos casos un poco complicada. Para hacer la ubicación, obviamente necesitamos pues un claro conocimiento de la neuroanatomía y la fisiología del sistema nervioso. Ustedes han hecho ya el sistema motor periférico de la vía piramidal y supongo, ¿no es cierto? Y quisiera que ustedes me digan, porque de los síndromes neurológicos que ustedes van a ver con más frecuencia en medicina, va a ser precisamente los síndromes que comprometen el sistema motor de la vía piramidal, ¿correcto? Entonces ustedes tienen que decir en qué nivel se encuentra interrumpida, ¿no es cierto?, la actividad neurológica, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes obviamente me digan, porque en la próxima sesión, si es que no tiene un claro conocimiento de la ubicación topográfica de la lesión, para poder hacerlo. Por algún paciente que tiene una hemiplegia, ¿no es cierto?, obviamente las alternativas que tienen son varias, son alrededor de unas 6 o 7 situaciones en las cuales puede el paciente tener este tipo de compromiso.
¿no? Entonces la ubicación, el nivel, está basado en el conocimiento de las relaciones anatómicas de las diversas estructuras del sistema nervioso, en este caso, de la vía piramidal y de las otras estructuras, ¿no? Esa es lo que se llama ubicación topográfica de la lesión, ¿no? Ustedes me dirán si han hecho ustedes. ¿Cómo diferencian ustedes una lesión ubicada a nivel cortical? ¿Cómo diferencian ustedes una lesión ubicada del sistema motor, estoy hablando, ¿no es cierto? A nivel subcortical, a nivel interna, a nivel del tronco encefálico, a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia, ¿no? Del, ¿cómo se llama? De la médula, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros tantos datos semiológicos que nos pueden ayudar a hacer la ubicación de la lesión, ¿correcto? Entonces ustedes me dirán si ustedes han hecho eso, porque eso es importantísimo y eso es lo que ustedes van a ver. Lo más frecuente de problemas neurológicos, desde el punto de vista semiológico, son los síndromes de compromiso motor, ¿ya? La vez pasada que hicimos síndromes piramidales, obviamente van a ver, pero no con tanta frecuencia, siempre van a haber involucrado al sistema piramidal, ¿correcto? Verán ustedes seguramente pues un Parkinson, qué sé yo, ¿no es cierto? En donde las lesiones a veces son bastante difusas, ¿no? Pero en el sistema motor tenemos esa posibilidad. Acuérdense ustedes que en la motilidad voluntaria, el estímulo que sale de la pieza cerebral hasta el órgano efector, que es un músculo, ¿no es cierto? Yo les describo más o menos entre 17 y 18 hasta 19 situaciones en que se puede interrumpir la actividad neurológica o el movimiento en este caso. Por supuesto, cada ubicación va a tener una distribución, una topografía característica y va a estar asociado a unos síntomas, por supuesto, que me van a decir a este nivel está la lesión neurológica. Ustedes me participan, por favor, con anticipación, porque esto es fundamental, es importantísimo, y eso podemos hacer, yo creo, ya en la próxima sesión, porque ya ustedes van a tener ya un conocimiento ya un poco más amplio, porque han recibido ya la parte teórica, ¿no? Entonces, habría que realizar de repente con algunos ejemplos, presentación de cuadros clínicos, para que ustedes puedan hacer la diferenciación correspondiente, ¿ya? Eso depende de ustedes. Yo estoy llano a hacerme de estas cosas, porque algunas notas de la práctica o algunos temas de práctica, ya ustedes inclusive lo han hecho pues en seminarios, así que no sé hasta qué punto volverlas a repetir puede ser obviamente provechoso, dejando de lado cosas que lamentablemente de repente en la teoría no les han hecho muy bien porque la teoría es corta, que hay que entender, ¿no es cierto? Y obviamente los demás problemas, obviamente hay que limarlos en la práctica. Si yo tuviera un problema con un desorden motor en este momento, y estuviéramos en la práctica presencial, haríamos todas estas disquisiciones que de alguna manera son importantes. No nos perdamos. Un problema importante es obviamente la valoración, ¿cierto?, de los pares craneales. Y precisamente los pares craneales son como se llama, una guía para decirme en dónde puede estar interrumpido el sistema motor, ¿correcto? El sistema piramidal. Pero en este caso vamos a resolver, ¿cierto?, los compromisos y la valoración de los pares craneales. El tercer ¿cómo se llama? Problema que hay que resolver en un paciente con una supuesta lesión neurológica y habiendo ubicado más o menos topográficamente la lesión es obviamente avanzar sobre la posible etiología de la lesión, ¿correcto? Nuevamente recuerdo acá que solamente estamos haciendo una presunción diagnóstica, una evaluación basada en los datos semiológicos. Eso obviamente serán complementados con los exámenes morfológicos, ya que ustedes pedirán ya en la parte ya de neurología especializada. Pero inclusive para eso, si ustedes tienen un paciente que tiene una cuadriplegia, y obviamente dependiendo del nivel, van a pensar que esa cuadriplegia una paraplegia, por ejemplo, van a pensar ustedes que está a nivel de la médula, pero ¿a qué nivel de la médula? Y dependiendo del nivel de la médula, ustedes tienen que indicar. De repente indicarán una resonancia magnética medular, que es cervical, dorsal, lumbar, no sé, ¿no?
dependiendo de la ubicación. Vieron ustedes, inclusive para eso es fundamental, entonces, los datos semiológicos que ustedes pueden juntar. ¿Correcto? Volviendo nuevamente a los pares craneales. Los pares craneales, obviamente, muchos de ellos tienen funciones diversas y a veces tienen funciones únicas, ¿ya? Entonces, los pares craneales, ¿cierto? Desde el punto de vista funcional, fisiológico, pueden haber pares que son motores a veces exclusivos, pueden tener otra función sensitiva, pueden tener función sensorial, pueden tener también función, obviamente, económica. Esas son las funciones que pueden tener, ¿no es cierto? Acá están, por ejemplo, los pares craneales, ustedes los conocen, desde el 1 hasta el 12, ¿no es cierto? Acuérdense que los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente, ¿no? Acá es el origen aparente, o sea, el origen aparente es el sitio por donde salen, al exterior, ¿no es cierto? Pero el sitio aparente o el sitio real, obviamente, está en la profundidad de la estructura, en los núcleos de los pares. Acá nuevamente tienen ustedes, en orden, los pares craneales, ¿no es cierto? Cuando nosotros valoramos los pares craneales, a veces asociamos algunos de ellos porque tienen funciones que se complementan, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes que en algunas evaluaciones neurológicas evaluamos a veces simultáneamente uno o dos pares craneales de manera simultánea, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? El nervio óptico, ¿no es cierto? O, perdón, el olfatorio, el primer par, segundo par el óptico, el tercer par el nervio ocular común, el cuarto par, ¿no es cierto? El troclear, ¿no es cierto? El patético, el quinto par el trigémino, el sexto par el motocular externo, el más conocido, el séptimo el facial, el octavo el par auditivo, el noveno el glosofaringio, el décimo el vago, ¿no es cierto? El undécimo el nervio espino, ¿no es cierto? Y el 2 el hipogloso, el último par craneal, ¿no? Todos estos pares, obviamente, lo interesante que tienen que tener ustedes es que el núcleo de estos pares, obviamente, están en el sistema nervioso central, en el encéfalo, están en el tronco encefálico, ¿ya? Y también recuerden ustedes que la organización, para que cumpla una función determinada, tiene una base neuroanatómica. Por ejemplo, si el par es motor, y es motor voluntario, como ocurre en muchos de ellos, obviamente, la organización neurológica tiene dos neuronas. La neurona motora central, que definitivamente va a estar, obviamente, ¿no es cierto?, en la corteza, ¿no?, porque se origina de manera igual que las, ¿cómo se llama?, que las piramidal, y de ahí va a descender y va, obviamente, a hacer, ¿no?, sinapsis con la segunda neurona. Y la segunda neurona de los pares craneales están en el tronco encefálico. Miren ustedes, es interesante la relación, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema motor periférico que ustedes ya han escuchado, ¿no es cierto? La primera neurona obviamente está en el área 4, ¿no es cierto?, de la corteza cerebral, y la segunda neurona está en el asta anterior de la médula. Esa es la vía piramidal, ¿no? Pero la vía piramidal, obviamente, cuando sale de la corteza, obviamente, cuando tiene que estimular o pasar la información a un motor, tiene que hacer, obviamente, pues, una sinapsis con el par motor que se encuentra en el tronco encefálico. ¿Correcto? Y por eso el sistema, se llama córtico espinal, se divide en dos partes. Uno de ellos, el córtico pulvar, precisamente es, obviamente, la rama del córtico espinal que se queda en el tronco encefálico estimulando las diversas áreas motoras o los núcleos de los pares motores. ¿Correcto? Bien. Y obviamente el otro es el córtico espinal, que también tiene el nombre de las piramidal, que desciende a la médula para llegar finalmente al asta anterior de la médula. ¿Ah? Entonces, no se olviden ustedes, los pares craneales motores, ¿no? La segunda neurona, en este caso, ¿no es cierto?, se encuentra en el tronco encefálico. Entonces, cierran los ojos, ¿no es cierto?, con
complementariamente, la orden sale de la corteza cerebral de la cuarta, que es la primera neurona, y por supuesto el núcleo que gobierna el cine del ojo, es el orbicular del párpado, obviamente corresponde al nervio facial, al séptimo par, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces, y el núcleo del séptimo par se encuentra en la protuberancia, ¿no? Entonces, estas relaciones son importantes, que ustedes lo tengan en cuenta para poder hacer. Igualmente, si el par es sensitivo, tendrá la misma organización. En el par sensitivo, obviamente, el estímulo va a partir de la periferia hacia la parte central. Y dentro de las funciones, hemos mencionado que los pares craneales pueden tener, miren ustedes, acá es lo que les digo a ustedes, este es el gen real, ¿no es cierto? ¿No? Pero nosotros tenemos los pares, obviamente, motores, por ejemplo, acá está graficado acá, el núcleo del tercer par y el núcleo del cuarto par, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo del tercer par y el núcleo del cuarto par se encuentran en el mesencéfalo. Buenos días. Se encuentra en el mesencéfalo, ¿correcto? Entonces, los otros núcleos, particularmente el séptimo, el sexto, el quinto, ¿no? Y el octavo lateralmente, están ubicados, obviamente, en la protuberancia, ¿no es cierto? Y a partir del noveno hacia el doceavo, están ubicados en el bulbo raquídeo, ¿no? Esta ubicación anatómica es fundamental para ver la relación, la ubicación topográfica de las lesiones neurológicas, ¿ya? Entonces, dos tipos de origen o de aparición de los craneanos. Un origen real, el origen real, la ubicación de los núcleos, ¿no es cierto? Y obviamente el origen aparente cuando salen del sistema nervioso central. Entonces, ubicar las lesiones a ese nivel, por supuesto, implica no solamente conocer la ubicación de los pares, la relación. Acuérdense que por aquí están bajando los haces motores y están subiendo los haces sensitivos. Entonces, esas correlaciones nos ayudan a ubicar topográficamente la lesión neurológica. ¿Sí? Acá, de repente, más simplificado, ¿no es cierto? Porque están viendo ustedes que hay unas gráficas que son bastante complejas, ¿no? Pero desde el punto de vista semiológico, me parece que esta es una gráfica bastante fácil de recordar. Recuerden ustedes esto, que los núcleos, segundo del tercer par, del cuarto par, obviamente están en la protuberancia. Tercer y cuarto par están en el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, o también llamado pedúnculos cerebrales, ¿correcto? El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo par están ubicados en la protuberancia. Y del noveno al doceavo tienen una ubicación en el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, este es un avance de lo que ustedes van a escuchar de repente en la próxima sesión, donde vamos a ver si yo tengo un paciente que tiene compromiso de la vía piramidal asociado a un compromiso del tercer par, obviamente yo digo que mi lesión está en el pedúnculo cerebral o en el mesencéfalo, ¿correcto? ¿No? Inclusive eso tiene un nombre, es el de Weber, ¿correcto? Entonces, eso dejémoslo para más tarde. Ahora vamos a ubicarnos solamente en la valoración de los pares craneales. Los pares craneales, obviamente, pueden tener una función motora. La función motora, obviamente, está en relación con el movimiento voluntario, ¿no es cierto? Pueden tener y tienen definitivamente función sensitiva, ¿cierto? Están transmitiendo sensibilidad de determinadas áreas. Recuerden ustedes que en relación con la función motora, el estímulo sale del sistema nervioso central hacia la periferia. O sea que tiene una dirección centrífuga, mientras que la función sensitiva, más bien la sensibilidad, obviamente viene de la periferia, ¿no? Y tiene más bien un sentido de migración de tipo centrípeto, o sea, va de la periferia hacia los órganos centrales.
Entonces, esto es importante cuando ustedes traten de hacer la valoración de cada una de estas alternativas. Y cuando hablamos de función sensitiva, estamos hablando pues de las sensibilidades, generalmente sensibilidades superficiales, que nosotros hablamos. Y también la sensibilidad profunda igualmente tiene la misma estructura de tipo neuroanatómica. Hablamos acá de función sensorial. Cuando hablamos de función sensorial, estamos hablando de la función de los órganos de los sentidos. La visión, el gusto, ¿no es cierto? El oír, que se llama la audición, son funciones sensoriales, ¿correcto? Pero también los pares pueden tener función autonómica. Entonces, la función autonómica, ustedes conocen, son dos, ¿no?, funciones o dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Está lo interesante que tanto el sistema simpático como parasimpático, que tiene la mayor parte de todos los órganos, obviamente, están actuando de manera sinérgica, ¿no? Hay un equilibrio en la función de ellos. Entonces, un par craneal puede ser simple, motor simple, ¿no es cierto? O lo más corriente es que los motores tienen a veces función mixta. Y si tienen función mixta, tienen que tener una organización neurológica cada una de estas funciones, ¿cierto? Entonces, eso es un punto que tienen que tener ustedes en cuenta. Muy bien, hagamos una relación, ¿no es cierto?, ya de los pares craneales. Acuérdense ustedes que cuando nosotros enfrentamos un par craneal, el par craneal también puede evaluarse, ¿no es cierto?, al igual que el sistema nervioso, puede evaluarse primeramente con el interrogatorio, o sea, tiene sus manifestaciones semiológicas. Número uno. Punto número dos, tiene sus formas de evaluación o de examen, ¿no es cierto? Entonces, cada par craneal tiene su manifestación propia y, por supuesto, tiene sus alteraciones, ¿no?, con diversa terminología semiológica que seguramente han escuchado ustedes, ¿no es cierto? Y, por supuesto, tiene también estos pares craneales, ¿no es cierto?, tienen sus formas peculiares y particulares de evaluación, precisamente basado en las, ¿no?, características de la función del par que ustedes están evaluando, ¿ya? Entonces, empecemos, por ejemplo, el primer par es el par olfatorio. El par olfatorio, como es un par sensorial, función sensorial, entonces el estímulo tiene que partir de la percepción y tiene que ir a las estructuras cerebrales, ¿correcto? Entonces, el órgano de percepción del primer par, obviamente, es la mucosa pituitaria. Miren, está como está graficada acá, ¿no? Y la mucosa pituitaria, relacionada con el olfato, está tapando, ¿no?, las áreas correspondientes al cornete superior y al cornete medio, no al cornete inferior. Y recuerden ustedes que también la olfacción es un centro químico. Las moléculas dispersas obviamente tienen que llegar, ¿no?, a través de las ventanas nasales, tienen que llegar a la mucosa, obviamente, y en la mucosa estas partículas químicas obviamente disolverse y producen estímulos en esta mucosa pituitaria especializada, de manera que se produce obviamente estas moléculas químicas producen potenciales, se llama eléctricos de acción en las, ¿cómo se llama?, en este caso en las dendritas, ¿no es cierto?, para que sean conducidas obviamente al bulbo olfatorio, ¿no? Todo problema sensitivo, después del órgano de percepción, llega a un núcleo. El primer núcleo sensitivo, en este caso, es el bulbo olfatorio. Y recuerden ustedes estas relaciones interesantes. El bulbo olfatorio está obviamente reposando sobre la lámina cribosa del etmoides. Hay una serie, obviamente, de temas de perforaciones de la lámina transversa del etmoides, a través de los cuales está entrando, ¿no es cierto?, ya obviamente los axones, ¿no?, del nervio olfatorio, para llegar obviamente al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio obviamente se va a desprender el nervio olfatorio, y el nervio olfatorio va a terminar obviamente en la corteza olfatoria, ¿no es cierto?, ¿no?, para que pueda el sujeto identificar lo que llama
el olor correspondiente, ¿no? Porque obviamente el paciente aspira moléculas y tiene que ser obviamente transportadas mediante estímulos eléctricos y tiene que ser interpretada en la corteza olfatoria. La corteza olfatoria que está obviamente localizada en una corteza a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Del cerebro, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y de esa manera uno identifica el olor. ¿Para qué esto? Les hago esto porque cuando nosotros evaluamos el paro olfatorio, lo que estamos evaluando son las alteraciones de tipo neurológica, no las alteraciones orgánicas. Ustedes entenderán entonces, si un paciente tiene una por un gripe, por un catarro, qué sé yo, obviamente el paciente va a tener alteraciones de la percepción del olor, pero eso se debe pues no a un problema de tipo neurológico, sino a un problema de tipo anatómico de la nariz. Igual ocurre si tuviera un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Entonces eso nosotros no lo estamos evaluando. Lo que nosotros estamos evaluando es la función nerviosa del primer par, del paro olfatorio, para lo cual entonces obviamente la fosa nasal tiene que estar completamente permeable, ¿no es cierto? Y no haber ningún tipo de obstáculo y no haber ningún problema anatómico en la nariz que impida la percepción del olor. Si todo esto está mal, entonces el problema está relacionado precisamente con alteraciones neurológicas del primer par. Y esta alteración neurológica del primer par puede producirse, miren ustedes, ¿en dónde? Producirse en el bulbo olfatorio. Entonces, el bulbo olfatorio obviamente puede lesionarse. ¿Qué ocurriría si un paciente tiene, por ejemplo, una fractura del piso anterior? Si tiene fractura del piso anterior del cráneo, puede tranquilamente lesionar el bulbo olfatorio. Acuérdense también que el cerebro está, pues, obviamente recubierto por una serie de membranas de protección que son las meninges. Y las meninges son fuentes de crecimiento expansivos, ¿no? Los meningiomas, los asocitomas, etc. Entonces, un crecimiento a este nivel puede definir tranquilamente el bulbo olfatorio o el bulbo olfatorio y producir la interrupción, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que ustedes tengan en cuenta. Esa es la ubicación anatómica. Yo creo que de esa manera ustedes ya pueden comprender cuál es la función, es la olfacción, ¿no es cierto? Dos neuronas, una periférica y otra central, que hacen sinapsis en el bulbo olfatorio, ¿no es cierto? Y va a terminar en la circunvolución del cíngulo, ¿no? El lóbulo temporal, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente se identifica obviamente y se hace consciente el dolor del paciente. En consecuencia, ¿cómo podemos evaluar? Obviamente podemos evaluar al paciente exponiéndolo a una serie de sustancias, obviamente de perfumes o de esencias conocidas. Generalmente usamos café, tabaco, perfume, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se evalúa, pues, fosa nasal, ¿no? Se obstruye una fosa nasal y se aproxima, obviamente, el frasquito con la esencia, ¿no? A una de las fosas y se pide al paciente que lo identifique. Esa es la valoración. Dicho sea de paso, no hacemos con mucha frecuencia esto en la parte ya aplicativa, ¿no es cierto? ¿Y qué puede decir el paciente? ¿Cómo explica el paciente sus alteraciones del primer par? Puede presentarse, obviamente. Si la función es la olfacción, lo primero que el paciente dice, pues que no puede ver, ¿no es cierto? Eso se llama hiposmia o anosmia. Eso es lo que está pasando pues, con nuestros pacientitos ahora del COVID, ¿no es cierto? Ustedes han visto que una manifestación, ¿no es cierto?, del COVID es, entre ellos, uno de ellos es la ausencia o la alteración de la percepción de los olores, ¿no es cierto? En este caso, ya está demostrado, no se trata de eso por inflamación de la mucosa ni nada por el estilo, sino se trata, se ha visto ya, se trata por alteración neurológica de la transmisión del estímulo, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Puede haber pues, simplemente ya no una ausencia, la ausencia se llama anosmia, puede ser simplemente una disminución de la percepción, obviamente hiposmia, ¿no es cierto? Paradójicamente puede haber también un incremento de la percepción, ¿no es cierto? ¿No? Otro término que seguramente van a escuchar ustedes es la parosmia, ¿no es cierto? Es la parosmia, más que nada, más que la perversión de la sensación olfatoria, es la fusión, ¿no? Ustedes ponen
y le hacen oler una sustancia y el paciente manifiesta que está oliendo otra sustancia, ¿no? Pues le hacen oler café, dice, no, esto parece un tabaco, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la confusión, esa es una parosmia, ¿no es cierto? Y hay otra alteración, obviamente, que se presenta donde el paciente tiene una percepción constante de olor, ¿cierto? Independiente de la fuente de olor, el paciente lo percibe como desagradable y eso obviamente se denomina parosmia. Pero también tiene que tener en cuenta que puede haber también lo que se llaman alucinaciones olfatorias y eso ocurre a veces en los pacientes que tienen síndromes convulsivos. Si ustedes han hecho síndromes convulsivos, seguramente les han hablado que en algunos síndromes convulsivos existe lo ahora el puede ser obviamente de tipo sensorial, el paciente puede percibir olores no existentes, ¿no es cierto?, previo a la convulsión, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones. Como ven, el primer par, pues obviamente nosotros no evaluamos con tanta minuciosidad como quisiéramos, ¿no es cierto?, pero es posible hacerlo, ya están viendo ustedes, ¿no es cierto?, la forma de hacerlo, ¿no? Y ustedes los causantes que pueden decir, acuérdense ustedes, no estamos hablando, ¿no es cierto?, de las alteraciones anatómicas de la nariz. Estamos hablando de lesiones neurológicas. Obviamente puede haber una anemia congénita, obviamente los pediatras podrán decir eso, pero lamentablemente nosotros no podemos decir, pero la literatura reporta que puede haber anosmia de tipo congénita. Y esto es lo que les he mencionado, la fractura de la base del cráneo o un problema expansivo, ¿no?, de la parte, problema de la base del cerebro. Recuerden ustedes, ahí tienen la base del cerebro, y la base del cerebro es la base del problema del lóbulo frontal, ¿no? Va a originar un síndrome que se llama el síndrome de Foster-Kennedy. Neoplasias que comprometen el tubérculo olfatorio y los gliomas en el lóbulo frontal. El síndrome de Foster-Kennedy. Recuerden ustedes, el sistema de Foster-Kennedy es una lesión relacionada con un problema expansivo, ¿no es cierto?, de la base del cerebro en la parte anterior, con compromiso, ¿no?, de la base del lóbulo frontal y obviamente compromiso del primer par olfatorio, ¿no? El segundo par, interesante, el segundo par, ¿no es cierto?, es el par óptico. ¿Qué función tiene? Igualmente tiene una función de tipo, ¿no es cierto?, sensorial. ¿Y qué función tiene el ojo? Obviamente, miren, la función del ojo básicamente es la percepción de la luz y percepción de colores. Listo, eso es, pero para eso tiene pues una situación bastante compleja. Nuevamente, acá nosotros estamos hablando de un par sensorial, en consecuencia los estímulos parten de la periferia hacia los órganos centrales. ¿Ya? Entonces la estructura capta, obviamente que transforma la luz en impulsos nerviosos que van a ser transmitidos por el nervio óptico, obviamente están en la retina. Pero para que la luz llegue a la retina, obviamente tiene que atravesar los medios transparentes que ustedes conocen, tiene que atravesar toda la cámara anterior, tiene que atravesar el morbillo y recién llegar a la retina. Entonces, acá también nuevamente, al igual que en el primer par, nosotros no estamos evaluando toda esta parte anterior. Esta parte anterior es tema del oftalmólogo común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos hablando son alteraciones a nivel de la retina. Entonces, si un paciente tiene, pues, por ejemplo, tiene una alteración del cristalino, como en las cataratas, obviamente, luz no va a pasar, pues obviamente, y el paciente no va a poder mantener la visión de luz, y menos de colores que le estoy mencionando. Entonces, obviamente, todas alteraciones obviamente no corresponden a lesión neurológica. Cuando hablamos de lesión neurológica, estamos hablando de compromiso de la retina hasta el cerebro, ¿no? Inclusive en oftalmología hay una especialidad, que es la neurooftalmología, ¿no es cierto?, que está solamente ocupándose de las alteraciones a nivel de la retina hasta el cerebro, ¿correcto? Y las funciones que tiene, obviamente, pues el ojo es solamente la percepción de luz, ¿no?, y colores. Pero acá hay dos situaciones que ustedes tienen que tener en cuenta. La retina, obviamente, está poblada de una serie de células llamados los conos y los vasoncillos.
que son precisamente los encargados de transformar el estímulo luminoso en impulsos eléctricos, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces, estos conos y bastoncillos están distribuidos en todo la retina, pero hay un sitio donde se encuentra una mayor concentración de ellos, y eso se llama mácula densa, ¿correcto? Y de aquí obviamente se están desprendiendo obviamente los nervios, ¿no es cierto? En este caso los axones, ¿no es cierto? O perdón, sí, pues, ¿no? Están desprendiéndose los nervios que van a conformar el nervio óptico. Y el nervio óptico sale por la parte posterior que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y estas tres estructuras tienen que tener ustedes en cuenta, ¿correcto? Esto es obviamente la retina de manera general, esta es la mácula densa, y esto obviamente por donde salen todas las vías, ¿no es cierto?, nerviosas del ojo, de la retina, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Papila óptica, Y desde el punto de vista funcional, miren ustedes lo interesante. La mácula densa se hace cargo de la llamada visión, obviamente, la visión fina. Es la visión que ustedes ponen en este momento, seguramente cuando están viendo ustedes, ¿no? Esta transparencia, ustedes están utilizando su mácula densa. La mácula densa les procura a ustedes una visión bastante detallada, ¿no es cierto? Bastante precisa, eso es la llamada visión central, ¿correcto? Pero seguramente ustedes también se están percatando de imágenes que están un poco alejadas, ¿no es cierto? La computadora, de repente también ustedes, no sé, ¿no es cierto? Algunas cosas que tienen ustedes de repente en la mesa más allá, perciben de una manera no muy clara. Eso se llama, obviamente, visión periférica, ¿correcto? Entonces, dos cosas, visión central y visión periférica, ¿correcto? Y, por supuesto, por donde están saliendo los nervios y están entrando, miren ustedes acá los vasos, que es obviamente la papila óptica. Entonces, acá no hay conos y bastoncillos. Esto se llama punto ciego, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras son interesantes. Entonces, la mácula densa me da la visión central, es la visión que yo utilizo de manera detallada para leer, ¿no? Para ver, ¿no? Detalladamente alguna característica. Y la visión periférica me da una visión no tan precisa, pero de todo el entorno, ¿no es cierto? De todo el entorno hay un campo, ¿no es cierto?, que está bajo mi visión, eso se llama campo visual, ¿no? Los campos visuales, ¿correcto? Entonces, esta es lo que vamos a nosotros evaluar cuando estamos frente al esto. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el ojo, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden ustedes que el ojo nosotros podemos diferenciarlo, ¿no es cierto? Acá, esta es la retina, ¿no es cierto? Y la retina, miren ustedes acá por la papila óptica, está saliendo el nervio óptico, este es el nervio óptico, de ambos lados, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Interesante es que acá, obviamente, la retina nosotros podemos dividirlo en dos partes. Trazamos una línea en la parte media, esta sería la retina, ¿no es cierto?, temporal, y esta sería la retina nasal, ¿correcto? ¿Cierto? Pero miren ustedes, por la ubicación así cóncava, ¿no es cierto?, el espacio que yo estoy mirando, ¿no es cierto?, este espacio que yo estoy mirando se llama campo visual, ¿correcto? Pero por las características del ojo, el campo visual se puede diferenciar también en campo visual temporal y campo visual nasal. Por ejemplo, si yo trazo una línea central acá en este ojo del lado izquierdo, ¿no es cierto?, esta retina temporal está haciéndose cargo de la visión del campo nasal, ¿no?, del campo visual nasal. Y al revés, esta retina nasal está haciéndose cargo de la visión del campo temporal. Esto es importante que tengan ustedes en cuenta, ¿correcto? Sale el nervio óptico
¿no? Se dirige hacia la parte de atrás, obviamente, y va a terminar en una estructura que ustedes conocen como quiasma óptico. El quiasma óptico es interesante porque acá en el nervio, interesante, los nervios que salen del campo nasal, una vez que llegan al quiasma óptico, se van a cruzar, ¿no? Y va a pasar hacia del lado derecho, pasa al lado izquierdo, y obviamente del lado izquierdo pasa al lado derecho. Lo que no ocurre con estímulos que vienen de espina temporal. El estímulo de la espina temporal viene por acá, ¿no es cierto? Llega al quiasma óptico y sigue su misma trayectoria en la cintilla óptica del mismo lado. ¿Correcto? Esto es importante para que ustedes interpreten, no sé, en dónde puede estar interrumpida, obviamente, la ubicación. De ahí en adelante, obviamente, el paciente termina en el cuerpo geniculado y en las radiaciones ópticas para que finalmente termine, ¿no es cierto?, en el área 19, 17, 19, 18, ¿no es cierto?, en el lóbulo occipital, ¿no?, en los labios de la cintura calcarina, ¿no? Entonces, esa es, obviamente, la distribución anatómica para que ustedes se den cuenta. Acuérdense ustedes acá, interesante, delante, obviamente, de acá está una estructura importante, que es, obviamente, la silla turca. Y en la silla turca está, obviamente, una glándula que ustedes o lo conocen ya seguramente, ¿no es cierto?, que es la hipófisis. Y que puede dar problemas, entonces, por compresión neurológica. Entonces, esta filmina, que les dice las relaciones anatómicas, es importante para poder, como se llama, ver qué puede estar pasando con este par, ¿correcto? ¿Cuál es la exploración? Obviamente ya basado en esto que les he mencionado, obviamente uno va a evaluar la agudeza visual. La agudeza visual nosotros lo estamos evaluando, obviamente, ¿no es cierto?, haciendo al paciente ver una lectura, ¿no es cierto? Estamos hablando también de la valoración de la visión de colores, ¿no es cierto? Y vamos a evaluar también los llamados campos visuales. Ya les dije, la visión, la agudeza visual, obviamente me está evaluando la función macular, ¿no es cierto? Los campos visuales, están hablando de la función periférica, ¿no es cierto? Y por supuesto la visión de colores, obviamente es una visión tanto de periférica como la visión central, ¿no es cierto? Y también podemos evaluar algunos reflejos que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, solamente concéntrense en esta función sensorial. En la agudeza visual, obviamente, se realiza mediante la escala. Ustedes seguramente les han hecho alguna vez algún examen, ¿no? Les dan a ustedes una cartilla para que ustedes identifiquen letras a la primera distancia o también figuras, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes, acá nosotros no estamos evaluando las alteraciones de las alteraciones del cristalino, ¿no?, del humor vítreo, no estamos evaluando nosotros, entonces estamos evaluando la función de tipo neurológico, ¿no?, de la retina, ¿no? Y acá hay dos cosas que pueden tener, ¿no? En ocasiones el paciente puede tener una pérdida transitoria y súbita de la visión. Eso se llama amaurosis. Amaurosis. ¿Qué es la amaurosis? Es la pérdida transitoria de la visión de un globo, los dos globos, ¿no? Y el paciente más adelante puede recuperarse, ¿no es cierto? Eso es una amaurosis. Si la pérdida de la visión es permanente, entonces estamos frente a lo que se llama ceguera, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso es importante. Y también se puede hacer la exploración, obviamente, cuando nosotros evaluamos la capacidad del paciente para diferenciar colores, ¿correcto? Entonces, ¿qué les puede decir el paciente desde el punto de vista de sus quejas? Les puede decir, oh, he perdido la visión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando he perdido la visión, si ha sido de manera así súbita, ¿no?, y transitoria, todavía estamos frente a la posibilidad de una amaurosis. Segundo, les puede decir el paciente que, bueno, ya la visión lo ha perdido durante mucho tiempo, entonces estamos frente a una ceguera. Bueno, ya no tenemos ya mucho que decir, ¿no es cierto? La otra forma de alteración que puede manifestar el paciente es de que cuando el paciente, por algún motivos, se ocluye un ojo, puede ver que su campo visual de un ojo está cortado, es como si tuviera una cortina. Eso es lo que ocurre en las
anopsias o hemianopsias, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la visión, pues, que nosotros tenemos una visión binocular. Las imágenes del ojo derecho, ¿no? Y las del ojo izquierdo, obviamente, son llevados por todo este sistema y se juntan, ¿no es cierto?, a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Esta visión binocular es la que nos tener una visión dimensional del espacio, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando hay alteración de la función de un ojo, no nos percatamos porque el otro ojo de alguna manera lo suple. Pero si por algo hay motivos, ¿no es cierto?, nosotros ocluimos un ojo, recién nos damos cuenta que no vemos bien o no vemos simplemente por un ojo, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces los pacientes pueden no manifestar cuando están con los dos ojos abiertos, pero cuando se evalúa ojo por ojo, entonces ya se ve que puede haber tranquilamente una alteración. Nuevamente, si la alteración de la visión es prácticamente cero, obviamente se dice que el paciente tiene una maurosis, si ha sido obviamente reciente. Pero si tiene de manera permanente, estamos frente entonces a una ceguera, ¿no es cierto? En la visión de colores también obviamente se presenta una serie de cartillas, ¿no es cierto?, para que el paciente identifique algunos colores. Esta es la valoración. ¿Cómo valoramos el campo visual? El campo visual lo valoramos, lamentablemente, acá tiene que ser demostrativo. Nosotros, generalmente nosotros hacemos una confrontación del campo visual del paciente, nuestro propio campo visual, con lo cual nosotros primeramente obtenemos un ojo, nos ponemos frente al paciente y le decimos al paciente que fije su mirada en la parte central, ¿no?, por encima de la raíz de la nariz, ¿no? Entonces, tanto el explorador como el paciente fija la mirada a ese nivel, ¿no es cierto? Segundo, nos ocluimos, ¿no es cierto? El explorador se ocluye el ojo derecho, por ejemplo, y el paciente se ocluye el ojo del mismo lado, ¿no es cierto? Ponemos un objeto que realmente es un lapicero en la parte central y lo vamos desplazando pidiendo que el paciente no movilice el ojo, ¿no? Y preguntando si el paciente todavía percibe el lápiz o el lapicero, ¿no es cierto? Entonces vamos desplazando y alejando, ¿no?, alejando progresivamente hasta que obviamente dejamos de percibir, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos explorando obviamente el campo visual. Como es un campo visual comparativo, obviamente pues se supone que el explorador tiene un campo visual normal, ¿no es cierto? Y por supuesto, si el paciente deja de mirar y el explorador todavía sigue mirando o percibiendo el lapicero, obviamente significa que el campo visual del paciente está alterado, ¿no es cierto? Entonces, se pide al paciente que siga un objeto con la mirada fija y se desplaza al mismo en diferentes direcciones, ¿no es cierto?, para ver, ¿no? Esto, obviamente, generalmente nosotros hacemos el desplazamiento de manera horizontal, ¿no es cierto?, porque son las hemianopsias más frecuentes que ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere pues hacer un estudio un poquito más minucioso, ya le pedimos nosotros al oculista que haga obviamente un procedimiento que se llama campimetría. En la campimetría les van a decir obviamente cómo se encuentra alterada en los campos visuales, ¿no es cierto? Parte de la valoración obviamente es la valoración del fondo de ojo, que ya se mencionaba. Eso obviamente se utiliza un endoscopio, ¿no es cierto?, ¿no?, para poder valorar especialmente las características de la retina, los vasos, obviamente, y la papila óptica, ¿no? Y podemos hacer algunos reflejos que vamos a ver, porque es un poco más complejo los reflejos, ¿no es cierto?, donde interviene no solamente no solamente el segundo par, sino intervienen otros pares. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Obviamente la llamada contracción del campo visual. Ya hemos mencionado el campo visual. No se olviden ustedes, el campo visual es todo el espacio que nosotros podemos abarcar con la vista, ¿no es cierto? Es el campo visual. Y recuerden ustedes, el campo visual se puede dividir en campo visual nasal y temporal. O sea, temporal, lo que está lateralmente, ¿no es cierto?, y el campo nasal, lo que está obviamente en la parte central. Y también recuerden ustedes
que la retina nasal está mirando el campo temporal y la retina temporal el campo nasal del ojo correspondiente. Entonces, estas denominaciones a veces son un poco confusas, pero teniendo en cuenta pues el tipo de formación anatómica semicircular del ojo, entonces es fácil comprender, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nosotros evaluamos, vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué alteraciones podemos tener? Podemos tener, obviamente, lo que se llama una disminución de la mitad del campo visual. Eso se llama hemianopsia, ¿no? Que es la pérdida del campo visual, que puede ser derecho o izquierdo, ¿no es cierto? En ambos ojos, ¿no? Y se produce por lesiones, obviamente, del retroquiasma. Ya vamos a hablar, vamos a ver más adelante, ¿no? Dos tipos de hemianopsia homónima y hemianopsia heterónima, ¿no es cierto? Que es lo más frecuente para encontrar ustedes. Acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, los lugares en los cuales puede producirse. ¿Qué pasaría si un paciente, por ejemplo, acá tiene una lesión retroocular? Acuérdense ustedes que el ojo está en la órbita y por debajo está, obviamente, el espacio retroocular, donde hay, obviamente, la recuperación del nervio, hay, como se llama, una sustancia que se puede, ¿no? Que está siempre presente en una serie de pequeñas estructuras, de tal manera que el paciente puede tener pues, lesiones a este nivel, ¿no? Acá puede tener un granuloma, puede tener de repente una localización, de un problema expansivo, ¿no es cierto? Que el globo interrumpe, entonces toda la, pues llama la vía, ¿no es cierto?, del ojo, en este caso del ojo derecho. Entonces, cuando nosotros evaluamos, el paciente va a tener esto. Acá el paciente tiene ausencia de visión. Entonces, esta es ceguera. Si ustedes tienen esto, hacen la valoración del paciente poniendo en la mitad, obviamente evaluando el ojo, en este caso del lado derecho, y el paciente no ve, y hacen la valoración del otro ojo, y el paciente ve, como en este caso, ¿no es cierto?, están frente a un paciente que tiene una ceguera del ojo derecho, y la lesión está detrás del ojo, del nervio óptico, antes de llegar al quiasma óptico, ¿correcto? Cuando la lesión se presenta a este nivel, ¿no es cierto?, lo más importante, vamos a ver, cuando la lesión se presenta a este nivel, recuerden ustedes que acá adelante está la hipófisis, una patología muy frecuente son los procesos expansivos de hipófisis, obviamente, ¿no? Los adenomas hipofisiarios, ¿qué van a comprimir? Comprimen la parte anterior del quiasma óptico. Y la parte anterior del quiasma óptico, les he mencionado, ¿no es cierto?, que está, obviamente, miren ustedes, las vías nerviosas que vienen de la retina nasal llegan al quiasma óptico y se cruzan al otro lado. De tal manera que en la parte anterior se van a comprometer, obviamente, las retinas o los estímulos que pasan, que vienen de ambas retinas nasales. En compromiso, obviamente, se va a producir entonces compromiso del campo, ¿no es cierto?, temporal derecho y del campo temporal izquierdo. Entonces, esto estamos en lo que se llama una hemianopsia heterónima, porque el compromiso es en el lado izquierdo, ¿no?, y en el lado derecho. ¿Correcto? La otra forma corriente que van a ver ustedes es cuando se ha producido ya la salida del nervio, se llama del quiasma óptico, y se continúa, ¿no es cierto?, con la radiación óptica. Acá, en este nivel, ¿no es cierto?, este nervio se involucra tanto los estímulos nerviosos que vienen de la retina temporal, que no se cruzó, con la retina o con la visión de la retina nasal del lado contralateral. En consecuencia, acá se va a producir el compromiso del campo visual, ¿no es cierto?, de la retina nasal izquierda y del temporal izquierdo. Eso es la hemianopsia homónima.
Eso es lo más frecuente que van a ver, ¿no? Entonces, 3 estadios o 3 etapas que seguramente les van a preguntar, ¿no? Que son los más frecuentes. Una de ellas es cuando el paciente tiene visión cero en un lado. La lesión está en el nervio óptico. Otra, que la lesión está en el plasma óptico, como ocurre en un paciente que tiene adenoma hipoficiario. En caso, ¿no es cierto? Tienen compromiso, obviamente, del campo temporal del lado izquierdo con la visión nasal del lado izquierdo, hemenopsia mónica. Y en la parte posterior, ¿no es cierto? Cuando tienen una alteración de la visión, ¿sí?, del campo nasal izquierdo y el campo temporal derecho, entonces esto es una hemenopsia erótica. Aquí vean ustedes acá, esto obviamente el nervio ciliar, todavía no lo vean porque el nervio ciliar obviamente es parte, obviamente, del tercer par, ¿no es cierto? Entonces acá estamos hablando, las dos, miren ustedes acá, inclusive está bastante graficado, ¿no? Los estímulos que salen de la retina nasal obviamente se cruzan hacia el otro lado, mientras los estímulos que nacen de la retina temporal van por el mismo lado, y por eso las denominaciones que hemos mencionado, ¿no es cierto? De hemenopsia homónima, hemenopsia heterónima, ¿no es cierto? Evaluamos entonces el nervio óptico, la agudeza visual, ¿no es cierto? A través de las cartillas que he mencionado, ¿no es cierto? Podemos evaluar algunos reflejos. Yo creo que estos reflejos todavía vamos a dejar, ¿no es cierto? Porque en los reflejos obviamente intervienen otros pares claros que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces déjalo ahí nomás. En el nervio óptico, de todas maneras, para que se termine la valoración del nervio óptico, ¿no es cierto? Y antes de hacer fondo de ojo, ¿no es cierto?, es necesario evaluar algunos reflejos, los llamamos reflejos fotomotores. El reflejo fotomotor existe dos tipos, se llama 3 tipos, hasta 4, ¿no?, reflejos fotomotores. El reflejo fotomotor común, ¿no es cierto?, que consiste en la iluminación con una linterna desde la pupila, ¿no es cierto?, y se ve obviamente que el paciente, por supuesto, ¿no es cierto?, contrae la pupila, pero obviamente en estos reflejos fotomotor interviene obviamente una actividad motora. Por eso vamos a ponerlo para que ustedes no tengan problemas obviamente en la interpretación, ¿no?, de la función de los pares craneales. Acá tienen ustedes las alteraciones de los pares de este segundo par, agnosia visual. Esto generalmente los pacientes tienen alteraciones a nivel cortical, corticales. El estímulo sale del ojo, obviamente, y llegan, obviamente, pues a la corteza a la corteza visual, que en este caso presionado, obviamente no puede ver, no puede interpretar lo que está viendo. El paciente ve, pero no puede interpretar, ¿no? Se llama agnosia visual. Pueden haber alucinaciones visuales cuando hay excitación de la corteza, cuando hay presencia a veces de tumores que pueden todavía excitar, no están lesionando, sino están excitando, estimulando, ¿no? También puede verse, pues, por el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Puede verse también en los pacientes que tienen, obviamente, un aura de tipo, en este caso, de tipo visual, los pacientes que tienen síndromes convulsivos, ¿no? El examen de fondo de ojo, ya se han referido seguramente, no vamos a hablar mucho de esto, porque el fondo de ojo hay que ver las características de la papila, ¿no? Hay a veces edema de papila, seguramente los síndromes de hipertensión endocraniana les han mencionado, ¿no? Hay una serie de características que hay que ver, ¿no?, y que pueden ayudarnos de repente a ver qué es lo que está pasando obviamente, con la presión dentro del sistema, ¿no? Después tenemos un grupo de nervios, ¿no es cierto?, que son los oculomotores. Y los oculomotores que están implicados prácticamente el tercer par, el cuarto par y el sexto par, ¿no es cierto? Entonces, de ellos, obviamente, el motor ocular común, interesante, el tercer par, ¿no es cierto?, tiene función sensitiva y tiene función, obviamente, autonómica, ¿ya? La función sensitiva, la función motora, y función autonómica. La función motora, obviamente, está en relación, obviamente, con
la regulación de los movimientos del ojo, ¿no? Y la función anatómica, precisamente por el núcleo de Edinger-Westphal, o también el núcleo pupila, tiene que ver con los movimientos de la pupila. ¿Esto qué significa? Significa que cuando usted está frente a un paciente que tiene, no sé si acá hay otra imagen que puedan mencionar, acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver que los músculos del ojo lo podemos dividir en dos partes, ¿correcto? Los llamados músculos extrínsecos del ojo son estos extrínsecos que están fuera del ojo y los músculos intrínsecos. ¿Qué hacen? Son los músculos extrínsecos, ¿no es cierto? Músculos que mueven el globo ocular, ¿no es cierto? Y que tienen que moverlo, obviamente, de manera armónica de uno y otro lado para que, obviamente, las imágenes, obviamente, se formen de manera apropiada y se vean solamente una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, estos músculos extrínsecos, obviamente, son el recto externo, el recto interno, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, ¿no es cierto? Todos esos nervios, obviamente, lo que hacen solamente es mover los globos ocular, por eso se llaman músculos extrínsecos, ¿no es cierto? Se llaman músculos intrínsecos los músculos que gobiernan el movimiento de la pupila. La pupila es, obviamente, es ese pequeño círculo oscuro en la parte central del iris. Esa pupila está regulando, obviamente, la entrada de la cantidad de luz. Entonces puede dilatarse o puede contraerse, ¿correcto? Entonces, para que se produzcan estos movimientos, entonces requieren la presencia del músculo. El músculo que contrae la pupila se llama precisamente esfínter pupilar. Y el músculo que lo dilata se llama músculo dilatador de la pupila. Y como los he mencionado, estos músculos están en equilibrio. Esto es un punto importante, ustedes fijen. Y esto ocurre tanto en los músculos extrínsecos como en el músculo intrínseco. Si se paraliza un músculo no paralizado, ejerce su acción y va a desplazar, obviamente, contrariamente, ¿cierto? El globo ocular o la pupila en este caso. Entonces, esa es la situación. Como tenemos tres oculomotores, ¿no es cierto? Ellos actúan de manera simultánea y por eso la valoración generalmente se hace de manera simultánea, ¿no es cierto? Entonces, el recto interno, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo menor, ¿no es cierto?, están inervados por el tercer par, ¿no es cierto? El recto externo está inervado por el sexto par, ¿no es cierto? Y el oblicuo mayor, obviamente, está inervado por el cuarto par, ¿correcto? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Además, el tercer par, ¿no es cierto?, está inervando también un músculo que facilita la elevación del párpado, el músculo elevador del párpado, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son interesantes. Y desde el punto de vista de los músculos intrínsecos, el tercer par, como tiene función autonómica a través del núcleo de Edinger-Westphal, está inervando, ¿no es cierto?, el esfínter de la pupila, de tal manera que la estimación, ¿no?, produce contracción de la pupila, ¿no es cierto? Y el dilatador de la pupila está inervado, que es función simpática, está inervado por el simpático cervical. Entonces, estas relaciones son interesantes que tengan ustedes en cuenta cuando se valora, ¿no?, ¿no?, la función de estos oculomotores. ¿Correcto? Acá tenemos lo que les he mencionado anteriormente: recto superior, recto interno, recto inferior, elevador del párpado superior, oblicuo menor, toda esta función, obviamente,
motora del tercer par, ¿no? Y la función autonómica, ¿no? Que unas raíces que se llama al ganglio ciliar y va a inervar el músculo ciliar y fundamentalmente el esfínter pupilar. ¿Ya? Entonces, eso hay que recordar. ¿Qué manifestaciones va a presentar el paciente? Por supuesto, si el paciente tiene una alteración de los músculos oculomotores, ¿no? Y afectan los músculos extrínsecos, vamos a separar por ahora los músculos extrínsecos, obviamente lo que se va a producir es obviamente una alteración, ¿no? del enfoque del paciente. ¿Qué va a decir el paciente? Obviamente el paciente va a decir que ve doble, porque un ojo ve una imagen y el otro ojo desviado ve otra imagen. ¿No es cierto? Acá tienen, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Cómo está, obviamente, ¿no es cierto? Esto está generando una imagen y el otro está generando una imagen, entonces el paciente obviamente va a tener, obviamente, va a tener lo que se llama una diplopia o diplopía, ¿ya? Pero lo que ustedes van a ver es no la diplopia, porque la diplopia obviamente lo va a decir el paciente. Lo que van a ver ustedes es lo que se llama la ubicación diferente, ¿no es cierto?, de la pupila. Entonces ustedes van a ver que el paciente tiene, ¿no es cierto?, ¿no?, tiene una alineación diferente de ambos ojos, ¿no? En estos casos, por ejemplo, si la alteración es del sexto par, ¿cierto? Pongamos que en este ojo parece que está alterado. Acá, concéntrense en el ojo, nada más. Este ojo, para que se desplaza, ¿qué necesita? Necesita que contraiga el recto externo y se relaje el recto interno, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente, vamos a ver uno que más preciso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene problemas con el recto externo, el ojo se va a ir hacia adentro, ¿no? Entonces, eso se llama estrabismo convergente. Y cuando el ojo se va hacia afuera, perdón, no el ojo, sino el hacia afuera, ¿cierto? Se llama estrabismo divergente. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos los estrabismos y el paciente lo manifiesta como, obviamente, como diplopia o diplopía, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo, obviamente, de qué músculo se encuentra comprometido, obviamente, el paciente va a tener una disposición diferente. Por ejemplo, si el paciente tiene un compromiso del sexto del lado del ojo derecho, el ojo se va a desviar o la pupila se va a desviar adentro. Tendrá un estrabismo de tipo convergente. Al revés, si el paciente tiene una parálisis del recto interno, ¿cierto? El recto externo lo baja y va a tener un estrabismo divergente de ese ojo. ¿Correcto? Entonces, esas son las diversas formas. Acá las imágenes no son tan claras, pero porque acá están haciendo una referencia de un compromiso ya bastante interesante, el compromiso, ¿no?, del oblicuo mayor o menor. Entonces las imágenes no son muy claras. Otra cosa que van a ver ustedes, como os he mencionado, en la parálisis del tercer par, ¿no?, en el lado derecho, el paciente obviamente no puede, ¿no es cierto?, no puede, como se llama, tranquilamente acá, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Estamos teniendo el párpado, el paciente no puede, obviamente, elevar el párpado. Entonces, el paciente con parálisis del tercer par, además de compromiso del ojo que se desvía hacia afuera porque está jalado por el sexto par, el paciente tiene, ¿no es cierto?, tiene ptosis palpebral. Parálisis del tercer par del ojo derecho, ptosis palpebral, desviación ocular externa, ¿no? Y como el tercer par está inervado, obviamente, el músculo constrictor como se llama, de la pupila, y como está paralizado, entonces
el simpático actúa con mayor intensidad, la pupila se dilata y el paciente tiene midriasis. Miren entonces, ¿no? Una parálisis del tercer par, el paciente tiene tosis palpebral, tiene una estrabismo divergente y tiene una midriasis. Ya el patético troclear, ya mencionado, es compromiso del que se llama ¿no? Una función del músculo del oblicuo mayor, va a tener obviamente alteración del oblicuo mayor. El oblicuo mayor, miren ustedes, por su disposición, desplaza el ojo hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, ¿no? En consecuencia, va a haber alteraciones obviamente cuando ustedes hacen la valoración y compromiso de este músculo correspondiente. Acá la parálisis del cuarto, miren ustedes la parálisis del patético, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿no? Desvían la mirada hacia el centro, el ojema está desviado hacia la parte interna y hacia arriba, ¿no? Deviación externa del derecho. Muy bien. El CESPAR no tiene mayor problema porque solamente inerva el recto externo nada más, ¿no es cierto? En cuanto al trigémino, que es el quinto par, el trigémino tiene dos funciones. Tiene función sensitiva, tiene función motora. ¿Ya? La función sensitiva está encargada de la sensibilidad de toda la cara. ¿Ya? De toda la cara. Y tiene obviamente tres ramas que ustedes seguramente recuerdan, ¿no? La rama oftálmica, que está obviamente dando sensibilidad a toda la parte anterior de la frente, ¿no? Al ojo y obviamente, ¿no es cierto?, a la córnea. Es interesante para los reflejos que vamos a explicarles más adelante, ¿no es cierto? Tiene una rama mandibular, ¿no es cierto?, que está dando sensibilidad a la parte media, y la rama maxilar inferior o mandibular, ¿no es cierto?, en la parte inferior, ¿no? Este es el punto de vista de la sensibilidad. En consecuencia, si ustedes tienen pues alguna alteración del trigémino en la parte sensorial, nosotros obviamente evaluaremos precisamente las sensaciones, ¿no es cierto?, ¿no? Las sensaciones táctil, dolorosa y térmica, obviamente evaluar la función de este caso, ¿no? Acá tienen ustedes el nervio trigémino, ¿no es cierto?, ¿no? En la parte sensitiva, ¿no es cierto?, y también obviamente la parte motora. La parte motora obviamente va a originar, va a estimular o va a regular la función del setero y pterigoideos, ¿no? La función sensitiva controla la sensibilidad, ¿no?, a través de las tres ramas. No se olviden esto: rama oftálmica, la rama maxilar superior con toda esta área de extensión, de inervación, y la rama maxilar inferior, ¿no?, toda la región temporal, maseteriana y maxilar inferior, y obviamente incluso los 2/3 anteriores de la lengua, desde el punto de vista de la sensibilidad, de la sensibilidad. El nervio trigémino, obviamente, acá sí, por supuesto, podemos nosotros evaluar algunos reflejos que hemos mencionado. La función de reflejos, obviamente, tiene, obviamente, el reflejo corneano. ¿Qué es un reflejo? Dije a ustedes, es un movimiento más activo que para que su ejecución se que tenga lo que se llama el arco reflejo. El arco reflejo tiene un órgano de percepción, tiene una vía aferente, tiene un centro nervioso, tiene una vía eferente y un órgano efector. ¿Ya? Entonces, por eso yo les había pospuesto para interpretar en este momento los reflejos, ¿no? Un reflejo importante que van a ver ustedes es el reflejo corneano. ¿Cómo se hace el reflejo corneano? El reflejo corneano, ustedes agarran un pequeño trozo de algodón, ¿cierto?, y rozan ustedes, obviamente, la córnea del paciente, ¿no? Hacen un pequeño rozamiento de la córnea del paciente, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, obviamente, que ven ustedes es que el paciente cierra el ojo, ¿no es cierto? ¿Qué par están interviniendo acá? Están interviniendo primeramente, ¿no es cierto?, el trigémino, porque es aquí está la sensibilidad. Cuando ustedes estimulan, están estimulando el trigémino.
el trigémino va definitivamente hacia el tronco encefálico, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto?, va a hacer obviamente una sinapsis, va a transmitir el estímulo hacia obviamente el tercer par. Y el tercer par envía obviamente la orden y se produce obviamente el cierre, ¿no es cierto? Perdón. El reflejo corneano, ¿no es cierto?, que va a producir un cierre del párpado. ¿Quién cierra el párpado? El párpado lo cierra el orbicular del párpado, ¿ya? ¿Ya? Cierra el orbicular del párpado, el músculo orbicular del párpado. Y el músculo orbicular del párpado está inervado por el séptimo par, ¿cierto? Entonces, el reflejo corneal, ¿no es cierto?, están participando el trigémino, ¿no es cierto?, y el séptimo par, ¿ya? Entonces, otro reflejo de succión que no hacemos estornudo, igual, ¿no es cierto?, reflejo lacrimal, reflejo salival. El reflejo maceteriano, ¿no es cierto?, está relacionado, ¿no es cierto?, con la parte motora. Ustedes, obviamente, ¿cuál es la función del macetero? Obviamente, es la función de masticar, de cerrar, ¿no?, y de morder, definitivamente, ¿no? Entonces, en el reflejo maceteriano, ¿no?, solamente se hace una percusión en la parte, en la parte inferior del maxilar inferior, con la boca semiabierta, ¿no es cierto? Se percute con el martillo y se hace la contracción, obviamente, del macetero. Lamentablemente, esto no podemos, en teoría, no podemos decirles, ¿no? Y obviamente también tiene funciones, obviamente, vegetativas, ¿no es cierto? Pero lo más importante es, obviamente, la función sensitiva que hemos mencionado, lo que nosotros más evaluamos, ¿no? Esto es la evaluación de la parte motora, ¿no es cierto? El macetero se pide al paciente que cierre la boca, ¿no es cierto? Y obviamente el macetero, obviamente, cierra la boca y se palpa los maceteros, pues, obviamente, valorando lo que llama la contracción y la fuerza de contracción. Y también se puede poner una especie de, como se llama, de obstáculo, al paciente que cierra la boca frente a un obstáculo para tratar de ver la fuerza de contracción del macetero, ¿no? Y también se pide al paciente que abra la boca y si existe parálisis, también puede existir desviación. Esto es una alteración del músculo pterigoideo. Bueno, el pterigoideo obviamente también está inervado por este quinto par, ¿no es cierto? De manera que el pterigoideo lo que hace es lateraliza el maxilar inferior, ¿no? Entonces uno puede obviamente pedir al paciente que contra una resistencia desplace, ¿no es cierto?, la mano que trata de desviar la maxilar inferior para ver la función pteroidea, ¿no? Estas son las lesiones que se encontraron, las lesiones de anestesia o paresia en relación con la función sensitiva, ¿no? Ustedes que el núcleo sensitivo está obviamente encima de la coñama ¿no?, de la coñama de la petrosa, ¿no?, de etoides, perdón, de la coñama ¿no?, del hueso, y se va a producir alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto? Puede comprometerse a veces por otras patologías, ¿no?, como ocurre en el compromiso de los, se llama del herpes, como el herpes. El sexto par ya lo mencionamos, no vamos a hablar, sobre inerva del recto externo, ¿no es cierto? Y la parálisis del recto externo va a llevar el ojo hacia adentro, entonces va a hacer un estrabismo convergente, ¿no es cierto? El séptimo par es interesante, el séptimo par, ¿no es cierto? El séptimo par tiene función, obviamente, ¿no?, motora y función sensorial, ¿no? Recuerden ustedes, la función sensorial está dada a través del intermediario de Wisberg, ¿no es cierto?, ¿no? El intermediario de Wisberg tiene una función sensitiva o sensorial, ¿no es cierto?, en la cara externa del tímpano, y además tiene la función sensorial, esto es fundamentalmente del gusto, ¿cierto? Y tiene inervación vegetativa también de la glándula submaxilar y la glándula salival, ¿no? Entonces, en cuanto al nervio facial, conviene que ustedes conozcan dos tipos de compromiso que puede presentarse en el paciente, ¿correcto? Vieron ustedes el trayecto, ¿no es cierto?
El nervio facial está saliendo, obviamente, ¿no? Por el agujero auditivo acá, ¿no es cierto? Sale conjuntamente, obviamente, con el nervio que va a dar la inervación sensorial del problema de la lengua, ¿no es cierto? Y la parte motora, y dependiendo de la ubicación, obviamente va a producirse pues, alteraciones tanto de la sensación del gusto como la alteración motora. ¿Ya? Esta es obviamente la exploración, ¿no es cierto? La parte motora se encarga de la inervación, obviamente, de los músculos, de la expresividad, ¿no? Inervan toda la parte motora, el músculo se llama frontal, el orbicular, como he mencionado, el orbicular, el par orbicular que cierra que cierra el ojo, y obviamente toda la cara, ¿cierto? Entonces, se observa cuando el paciente tiene compromiso y depende del nivel. Recuerden ustedes que hay dos tipos de compromiso. Uno, cuando está ya el nervio, cuando ha salido ya del nervioso central, que se llama parálisis facial periférica, que compromete toda la hemicara, ¿cierto? Y la otra se llama parálisis facial central, cuando se compromete todavía la lesión está interrumpida antes de llegar al núcleo motor. Recuerden, el núcleo motor del séptimo par se encuentra a nivel de la protuberancia, ¿no? Entonces es fácil, lo que se ve en el paciente, pues va a haber una asimetría facial, ¿no? Para evaluar, el paciente cierre los ojos. Esto no va a ser posible si el paciente tiene parálisis facial periférica, pero sí va a ser posible si el paciente tiene parálisis facial central, ¿no? Entonces, esto vamos a explicar más adelante, cuando hagamos topografía de la lesión, ¿no es cierto? Para que vean ustedes cómo un paciente puede tener pues, dos tipos de parálisis central y parálisis periférica. Por ahora, tengan ustedes en cuenta que la parálisis periférica compromete toda hemicara, ¿no? Entonces, inclusive el paciente no puede cerrar el ojo, mientras que en la parálisis central, por la inervación neurológica que explicaremos en otra oportunidad, el compromiso solamente es de la hemicara, la mitad inferior de la cara, de manera que se respeta, ¿no es cierto?, la capacidad del paciente de cerrar el ojo. Entonces, en una parálisis central, el paciente puede cerrar el ojo, lo que no puede es, obviamente, movilizar la parte inferior de la cara. En la parálisis facial periférica, el paciente tiene imposibilidad de cerrar el ojo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se explora, pues, obviamente, el movimiento, pidiendo que el paciente, obviamente, desplace diversas partes de la comisura, pueda soplar, etcétera, etcétera, y las alteraciones que hemos mencionado, central y periférica. Esto, por ejemplo, es una parálisis, ¿no es cierto?, facial. Acá, lamentablemente, no le estamos pidiendo al paciente que cierre el ojo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Miren ustedes cómo se desplaza, ¿no? Acuérdense, en el ojo, ¿no es cierto?, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, los músculos están en equilibrio, de tal manera que entonces que si se paraliza, ¿no es cierto?, un lado, el lado que queda, obviamente, que conserva su función va a jalar. Acá la parálisis es de este lado, es la parálisis del lado derecho. Y obviamente la comisura se desplaza hacia el lado izquierdo. No lo confundan, acá la parálisis, obviamente, parálisis facial del lado derecho, ¿no? Lo que no podemos decir si es central o periférico, porque al paciente no se le está pidiendo que cierre y abra el ojo. Acá está la explicación de la parálisis central versus la parálisis periférica, ¿no? La parte alta de la cara tiene una doble representación cortical, por eso que cuando existe una parálisis central, obviamente el compromiso solamente es de la mitad inferior de la cara. Se compromete solamente la comisura, no compromete el ojo. En cambio, una parálisis facial periférica, ya cuando ya se ha producido desde el núcleo hacia adelante, ¿no es cierto?, va a comprometer toda la hemicara, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el paciente obviamente va a tener también dificultades para cerrar el ojo.
Acá nuevamente una parálisis facial periférica derecha, ¿no es cierto? ¿No? Acá el paciente está paralizado a este nivel, miren ustedes. Acá el ojo tiene tendencia a cerrar, pero acá este ojo está más abierto, ¿no? No puede cerrar el paciente, ¿no? Y como no puede cerrar el paciente, obviamente, las lágrimas que normalmente se producen discurren, ¿no es cierto?, por la cara, y eso se llama laboptalmo, ¿no es cierto? Laboptalmo. Este par es el par acústico, ¿no es cierto? Dos alteraciones, o dos, como se llama, partes importantes, la parte que corresponde a la parte auditiva y la otra parte que corresponde, obviamente, al equilibrio, ¿no? Es el nervio auditivo, ¿no es cierto? El octavo par. El octavo par es un de tipo sensorial, ¿no? El nervio vestibular son las dos partes que corresponden a este nervio, ¿no? El nervio coclear se encarga obviamente de la audición, ¿no es cierto? A través de los impulsos que ya, ¿no es cierto?, que se generan obviamente a nivel en el órgano de Corti, ¿no? Y se exploran, pues, se exploran esta función mediante con un diapasón y las pruebas de Weber, ¿no es cierto?, y de Riné, ¿no? Se hace vibrar el diapasón y se coloca, pues, obviamente en el vértex, ya vamos a ver, ¿no? Cuando hay para ver si existe una transmisión, ¿no es cierto? La transmisión del sonido puede ser transmisión aérea o puede ser transmisión, obviamente, a través del hueso, transmisión ósea. Entonces, las pruebas para valorar lo que llama la función auditiva del octavo par, precisamente, recurren a estas pruebas. Esta es la prueba de Weber, por ejemplo, ¿no? En los normales, obviamente se va a escuchar de inmediato por igual en ambos oídos, no hay lateralización, ¿no? Ustedes hacen vibrar lo que llama el diapasón, le ponen en la parte, ¿no? Y la audición, obviamente, de manera normal es simultánea en ambos, ¿no? Si el paciente se siente más intenso o solamente oye uno de los lados, se dice que el Weber está lateralizado, ¿no? Esta prueba pues, se utiliza para estar en un problema auditivo de la recepción de un oído. Hay otra prueba que ustedes también recuerdan seguramente, es la prueba de Rin, en la cual se coloca el diapasón pues, en la apófisis mastoides. Una vez que la percepción ha cesado, se coloca en el conducto auditivo externo del oído que estamos evaluando, ¿no? Y se pide al paciente si percibe una vibración, ¿no? Después hay otra prueba, se llama la prueba de Wabash, que nosotros no la utilizamos, pero sí la prueba de Riné, ¿no? Y de Weber, es conveniente que ustedes lo tengan en mente. Y acá están ustedes nuevamente, prueba de Riné, ¿no es cierto?, para diferenciar las hipoacusias sensoriales, ¿no?, o de transmisión, ¿correcto? Acá tienen ustedes la prueba de Weber, ¿no es cierto? Cuando se desplaza, en la transmisión, obviamente, se desplaza, esto es lo normal, en este caso, obviamente, hay una alteración de tipo neurosensorial, el Weber, obviamente, está desplazado, no se escucha en el lado alterado. En el caso del RLE, obviamente, se pone el diapasón en la apófisis mastoides y una vez que se ha dejado de percibir, ¿no es cierto?, la vibración en la mastoide, se pone el conducto auditivo, ¿no?, de ese lado y se pregunta si el paciente todavía percibe, ¿no? Entonces, esta es una prueba interesante para ver también si el problema es de transmisión o hay una hipoacusia de tipo sensorial. Estos son los hallazgos: sordera, que puede ser sordera de transmisión, ¿cierto?, o sordera de percepción, ¿cierto?, que les es la copa de vía nerviosa, y la sordera mixta, donde hemos comprometido tanto la vía aérea como la vía, obviamente, ósea, ¿no? El nervio vestibular se encuentra en contacto con las máculas, el utrículo, el sáculo, y tiene dos funciones, obviamente, mantener la postura en situación estática y también durante el movimiento. En la estática depende de los reflejos de posición, ¿no es cierto? Eso está en mácula del utrículo, ¿cierto? Y obviamente esta función
permite mantener una posición adecuada, ¿no? en estado de reposo. Pero también durante el movimiento hay que mantener también un equilibrio y eso se cargan obviamente la función dinámica, ¿no? Y los estímulos obviamente parten de los conductos semicirculares. Esta es una representación que vamos a entrar más en detalle. El octavo par tiene estas características, estas alteraciones, ¿no es cierto? Y he mencionado, ¿no es cierto? Cuando hay alteraciones subjetivas, el paciente puede tener vértigo, sensación de desplazamiento, ¿no? Y el paciente inclusive puede llegar a caer, ¿no? Y en las alteraciones objetivas que ustedes van a ver es una desplazamientos repetitivos ocular, ¿no es cierto?, hacia el lado lesionado en la fase lenta, ¿no es cierto? Eso se llama nistagmus, ¿no es cierto? Y se puede hacer pues la exploración a través, se llama poniendo al paciente o solicitando al paciente que extienda los brazos, ¿cierto?, tendidos, ¿no es cierto? Y se hace también la evaluación de la marcha. Esto yo creo que se puede hacer mejor cuando se habla de la semiología del cerebelo, ¿ya? Entonces yo creo que eso podemos tranquilamente dejarlo para más adelante. Están, tienen ustedes las pruebas que pueden hacer, ¿no es cierto? Y yo creo que lo dejamos ahí. El glosofaringio ya es un nervio solamente sensorial, motor y vegetativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver simplemente con la transmisión de la sensación gustativa de la lengua, ¿no? Los 2/3 posteriores de la lengua, ¿no es cierto?, conjuntamente con el facial, ¿ya? Yo creo que por ahora lo vamos a dejar ahí porque ya los otros pares no tienen mayor complejidad. Ahí les dejo a ustedes lo que se llama la función sensitiva del glosofaringio, ¿no? El glosofaringio, tienen ustedes la inervación sensitiva, ¿no es cierto?, el glosofaringio, de glándula parótida, el neumogástrico, que es función más de tipo autonómica, el nervio espinal, con solamente función motora, finalmente el glosofaringio, o el hipogloso mayor, perdón, que tiene que ver con la inervación, ¿no?, de la lengua, simplemente la parte motora de la lengua, ¿no? Entonces, en el caso, obviamente, hay la desviación correspondiente. Bueno, es una parte un poco tediosa, la última parte, por supuesto que no son muy frecuentes estos compromisos, ¿no?, la parte baja, pero en fin, hemos hecho una revisión un poco somera de los craneales y complementaremos de repente presentando algunos casos, ¿no? En la próxima, el viernes, precisamente, cuando hagamos una integración, ¿no?, de los pares craneales conjuntamente con alteraciones del sistema piramidal. Bueno, chicos, tienen mucho que leer, yo entiendo, es un poco cansado, fatigado, seguramente les han la parte teórica también, pero en la parte teórica esa es ahora, no se puede, fíjense, nosotros prácticamente 2 horas y cansa definitivamente. Yo entiendo esto, ¿ya? Así que les pido que te revisen, realmente hagan un ensayo. Lamentablemente no podemos hacer una demostración práctica de la exploración de cada uno de estos pares. Muy bien, vamos a dar por concluido